microphone game, so Tant enfileu, jo perdí la montera, tant enfileu, la montera perdí, tant enfileu, jo perdí la montera, tant enfileu, la montera perdí, la montera perdí. Buenos días a todos y a toes. Están escuchando Foriatos per Asturias aquí en Radio Entamada. Soy Armando Espolín, mejor conocido como el Yócula Calella, y güey vengo con una primicia que viene dende Canles de Onís. Allí tenemos al nuestro enviado especial Paco Merlo, que nos contará las últimas novedades dende el campo de batalla. Adelante, Collaciu. Así nalle, Armando. E quitamos nos prazo Coahonga para festexar el ascenso a la libertad de las tropas asturianas, tras el encuentro a cara perro contra las tropas musulmanes de Alcama. Tenemos aquí al so capitán Don Pelayo. Felicidades por el triunfo, gallo. ¿Cómo viste la batalla? Pues bien, fue un rival difícil desde el primer minuto. Además, güey, veníamos con ellos bases porque no había nobles que quisieran meterse en el fregado. Y vinimos menos de los que esperábamos. A lo cabero logramos el nuestro objetivo y ya no pagaremos más tributos a los moros. Paco, entruga ya al capitán por la estrategia utilizada, güey. Faltaría más. Pelayo, pídeme desde el estudio que entrugue por la estrategia utilizada, güey, contra los moros. ¿Cómo fue? Pues la verdad es que no teníamos nadie para cómo poder compensarles en bestias del rival. Hasta que dimos cuenta que tenían un furán súper grande en uno de los sorteados. Y viendo que no sabían esguilar, los nuestros mejores lanzadores colocáronse en la parte alta de las montañas. Y a pedra limpia, pero pedra limpia, logramos superar esos defensas. Hasta que no nos quedó otra que recular, vaya. ¿Crees que luchar en casa dimos ventaja, Pelayo? Desafío. Conocer el terreno, tener a la gente de la nuestra parte y que pasara la Santina para animar momentos antes del tamar fue todo lo que hacíamos falta para ganar. Paco, déjame que faiga una entruga a Don Pelayo antes de despedir la conexión. Claro, Armando, faltaría más. Pásate ahora mismo con el protagonista del día, Don Pelayo dende Coahonga. Escúchate ya. Bueno, lo primero felicitáis por la victoria de Güey, porque fue histórica. Seguro que de lo que pasó Güey nos praos y montes de Coahonga va a falarse mientras tiempo. ¿Cómo tienen pensado celebrarlo? Gracias, ni. Pues no preparemos nada especial. Pero como hay collacios de todas partes del reino Asturias, entre la sidra del de Villaviciosa, los quesos del de Cabrales, el pantruco de aquí de Candes y el chosco tineo, seguro que apayamos de aquí antes de volver a las nuestras casas. De xuro que sí, pues a esfrutalo, que lo ganaron y a folgar. Esperamos volver a escuchar y llueu. Muchas gracias por la su atención. Ta llueu, Don Pelayo. Hola, Don Paquito. Sigue sende. ¿Da qué más que quieres añadir? Nada, ahora, Armando. Devolvemos la conexión a los nuestros estudios. Ha informado Paco Merlo para Radio Entamada. Pues hasta aquí la primicia del momento. Don Pelayo y los dos hombres lograron liberar al reino de Asturias de los tributos del califato omeya, y esperemos que por en forma tiempo. Damos per terminado Foriatos per Asturias en Radio Entamada. Esperamos disfrutaren, muchas gracias por la su atención y hasta mañana. ¡Puxa Asturias!